Buenas a todos. Con este vídeo pasamos ya a la cuarta entrega de esta serie en la que estamos analizando, bueno, repasando las características principales del monoteísmo judaico. Características que algunas pasarán a las religiones monoteístas posteriores y otras no, otras conseguirán ser neutralizadas. Hemos visto que una de las características es el universalismo que tiene esta religión, otra es el exclusivismo y otra es el legalismo. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a tratar cuarto punto, la cuarta pata del banco del judaísmo, que es el concepto de el pueblo elegido, que no deja de ser paradójico, ¿no? Porque al decir que Israel es el pueblo que Dios ha elegido frente al resto de pueblos de la tierra que supuestamente ha creado Yahvé, ¿no? Pues aquí se combinan dos ideas opuestas. Por un lado se está afirmando que Yahvé es un Dios único y es absoluto, este Dios que trasciende el cosmos, que no admite rivales, etcétera, y que es el único verdadero. Y por otro lado está la idea de que ese Dios se limita a vincularse únicamente con un único pueblo, que es Israel, ¿no? Y que eso hace que este pueblo sea el predilecto de Yahvé. Esto entra en contradicción, obviamente, ¿no? El Dios único es universal, ¿no? Si hay un solo Dios, pues es un Dios universal, ¿no? Porque es creador de cielos y tierra, es señor de todo lo que existe, pero si eso es así, si hubiera un Dios así, universal, sin competencia con ningún otro tipo de ente, entonces su dominio no se puede restringir a un solo territorio ni a una sola etnia, que es lo que pasaba con las religiones paganas en su mayor parte. Podía haber dios tutelares en la edad del bronce, en el neolítico, en la edad del hierro, mientras se estaba forjando el judaísmo, todas las religiones indoeuropeas o cananeas podían tener dioses tutelares, pero porque no se creía que esas deidades fueran las únicas, sino que cada ciudad tenía su deidad y con esa deidad se vinculaba. Esto es lo que pasa también en el judaísmo en realidad, ¿no? Por un lado te están diciendo que hay un Dios universal, que es el único Dios que existe, y por otro lado, y que los demás son falsos, o bien son demonios, es decir, un tipo de entidad espiritual inferior a la categoría de Dios, pero es que por otro lado te están diciendo que la alianza no se da con todos los hombres de la tierra, sino solamente con los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, la elección es tribal, sigue siendo tribal y se transmite por filiación, por genealogía, o sea, por pertenencia étnica. En este judaísmo no basta con creer, hay que nacer dentro de la historia de Israel. O bien incorporarse a ella mediante una conversión que suponga abandonar toda identidad anterior. ¿Vale? Decíamos en el primer vídeo que efectivamente, conforme se va forjando el judaísmo, ya no importa tanto la genética, por decirlo de alguna manera, como la obediencia, ¿no? O sea, la etnia judía se define ya por la obediencia a unos mandatos. Sí, en ese sentido podríamos decir que es universal, pero aún así esta obediencia, como estoy diciendo, esta obediencia a estos mandatos son los que definen la identidad. Es decir, que al final tú tienes que pertenecer al pueblo judío de todas. No es lo mismo que el cristianismo, que en el cristianismo no es lo mismo el catolicismo de Andalucía que el catolicismo de Soria, que el catolicismo de Polonia. O sea, tú puedes ser católico y sin embargo seguir teniendo tus particularidades culturales y étnicas. En el judaísmo, aunque tú no seas de la
raza, es decir, no tengas no pertenezcas al fenotipo judío, sea lo que sea eso, si es que existe, aunque no la tengas, puedes ser judío, pero a cambio de ¿qué? De borrar todas tus particularidades culturales anteriores, ¿no? El universalismo de este modo se expresa en forma de exclusivismo, algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no es que haya muchos dioses para muchos pueblos, sino un único dios para un único pueblo. Los demás dioses, como ya he dicho, se consideran falsos y los demás pueblos quedan fuera del pacto. Se consideran gentiles, otra palabra para paganos, ¿no? Esta exclusión es la consecuencia del privilegio de ser el pueblo elegido, ¿no? Israel es la nación santa, la depositaria de la ley, la única que ha sido elegida por Yahvé. Los otros pueblos, como mucho, pueden reconocer la verdad que hay en ese Dios, pero no participan de su alianza en el mismo grado, ¿vale? El judaísmo no dice que totalmente todos los dioses de la totalidad de los pueblos de la tierra sean demonios, ¿no? O sea, por ejemplo, en las religiones monoteístas, los judíos creen ver ciertas verdades, pero claro, no, esos pueblos son inferiores a ellos porque se salen de la alianza, ¿no? Aquí vemos cómo el judaísmo ha acabado siendo un batiburrillo de yavismo por un lado y de judaísmo propiamente dicho por otro, ¿no? O sea, el yavismo era el judaísmo originario, es decir, el judaísmo que consideraba a Yahvé un dios tribal, un dios de la comunidad, mientras que otros pueblos podían tener sus propios dioses, que no tendrían la misma fuerza de Yahvé, pero se consideraba que existían otros dioses, ¿no? El yavismo no es monoteísta, es enoteísta. Es decir, reconoce la existencia de muchísimos dioses, pero él solamente adora uno, ¿no? Por un lado el yavismo y por otro lado vemos cómo esto se combina muy mal dando lugar a muchas incoherencias con el judaísmo, ¿no? Que el judaísmo se crea a partir del destierro a Babilonia, cuando el judaísmo entra en contacto con muchos conceptos que se daban en el Oriente Medio, y uno de esos conceptos que viene del zoroastrismo es el tema del monoteísmo, ¿no? Esta concepción, como digo, la concepción al final, en esta mezcla entre universalismo y particularismo, gana, sobre todo a partir de la diáspora del año 70, gana el particularismo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en ese momento necesita una fuerza de cohesión para no disolverse en medio de miles de culturas que había dentro del imperio, ¿no? Entonces, pues, el pueblo de Israel consigue sobrevivir porque su identidad no depende de un territorio con una cultura tradicional, sino de su vínculo exclusivo con Dios y de su fidelidad a la ley. Otros pueblos se habrían disuelto en la asimilación, ¿no? Esto es lo que pasa con, en cierto modo, con los judíos helenistas, es decir, aquellos judíos que ya vivían fuera de Israel desde los tiempos de Alejandro Magno, y sus sucesores. Estos judíos al final se acaban asimilando tanto a la cultura greco-egipcia, a la cultura romana, que al final pues desaparecen y precisamente
la inmensa mayoría de judíos que se van a convertir al cristianismo no van a ser los judeocristianos, es decir, los judíos que vivían en Palestina, ¿no? Sino precisamente esos otros judíos, ¿no? Que vivían por el resto del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque ya se les había desactivado ese particularismo judaico. Israel, a partir del año 70, esa segunda oleada de diaspórica que se extiende por todo el Mediterráneo, pues esa oleada de israelitas se mantiene en sus 13 porque su identidad no es cultural ni política, sino teológica en aquella época, ¿vale? El pacto con el Dios único separa al pueblo de Israel del mundo y lo preserva en su diferencia. Pero esa misma lógica es también la que ha limitado hasta una época relativamente reciente su destino histórico, porque el judaísmo no se concebía como religión de expansión universal. Su Dios era universal, pero no era universal su comunidad de creyentes, cosa que es ilógica, porque claro, si existe un solo Dios y ese Dios es el Dios de todo el universo, entonces su pueblo tiene que ser todo el universo, ¿no? Los terrícolas, los marcianos, todos forman parte de su pueblo, pero claro, que haya un único Dios, Señor del universo entero, pero que su pueblo sea solo un pequeño pueblo en una esquina del planeta Tierra, ahí hace boom la cabeza, ¿no? Entonces los judíos, ¿qué es lo que hacen? Que en lugar de irradiar un mensaje para todos los pueblos, lo reserva para sí mismo, como signo de elección, de que son ellos los únicos que han sido elegidos. Esta cerrazón en sí mismo es lo que explica que, a diferencia del cristianismo y del islam, el judaísmo no se convirtió nunca en un imperio religioso, sino en una religión de supervivencia. Ahora me dirán, pero ¿cómo me estás diciendo que el judaísmo no tiene deseos de expansionismo? Y entonces, ¿qué me dices del islam? ¿Qué me dices, qué me dices del sionismo? ¿Qué me dices de la enorme influencia que tienen los judíos en la economía global, etcétera, etcétera? Bueno, un momento. Estamos hablando de el pueblo judío tal y como era entre la Edad del Hierro y, vamos a decir, finales de la Antigüedad tardía. Es decir, siglo VIII, ¿vale? El sionismo actual no es ese pueblo judío. O sea, ni esos judíos que hay en Estados Unidos, en Argentina, no sé qué, eso, que lo llaman judíos por llamarlo de alguna manera, eso no es judaísmo. Eso es un pueblo que en última instancia viene de los askenazíes, es decir, los judíos que llegan a Europa y que empiezan a extenderse, vamos, en los años 30 eran el 92% del pueblo judío mundial, hoy en día son el 80%. Los askenazíes realmente no son el pueblo judío tal y como salió el año 70 de Palestina. Es un pueblo muy mezclado con culturas caucásicas, es decir, culturas europeas, con culturas túrquicas, con culturas, con turcos que se convirtieron vamos, turcos no, para que nos entendamos, por la zona, o sea, házaros, ¿no? Los házaros era un pueblo túrquico que vivía por la zona de Cáucaso, lo que hoy es Turquía, el Cáucaso turco. Entonces, ese pueblo se convierte al judaísmo y emigra cuando implosiona el imperio házaro, emigra a Europa, ¿no? Y de ese pueblo que ya no es judío,
que ya no es el elegido, ya es un batiburrillo de muchísimas culturas y de muchísimos orígenes étnicos. De ahí sale ese judaísmo internacional del que se hablaba en épocas anteriores, ¿no? Y que se puede comprobar en el sionismo, en la existencia del sionismo. De hecho, los judíos ultraortodoxos son profundamente antisionistas. O sea, por eso digo que hay que diferenciar el judaísmo más palpable y evidente que actualmente, que eso no es judaísmo, es sionismo, y el judaísmo del que yo estoy hablando en este vídeo, que es un judaísmo que llega desde la Edad del Hierro hasta siglo VIII. Luego sobrevive muy marginalmente. Por ejemplo, se puede decir que los sefardíes pues sí son bastante más judíos que el 80% de los que se dicen judíos a día de hoy en el mundo. Sin embargo, también los sefardíes se mezclaron con todas las culturas ibéricas que había en ese momento, y a partir de la plena Edad Media, cuando empieza a haber expulsiones de askenazíes por toda Europa, esos askenazíes, ¿dónde vienen? A España. Porque España, los reinos españoles, cristianos españoles, eran los únicos de toda Europa que tenían tolerancia hacia los judíos, hasta que en 1492, por supuesto, son expulsados, ¿no? Entonces, esos sefardíes que salen en 1492 de España ya no son esos judíos que habían llegado a España en época helenística. O sea, ya también están mezclados, aunque claro, no tan mezclados, por supuesto, como como los askenazíes, ¿no? Bueno, pues para resumir, ¿no? El concepto de pueblo elegido encarna la forma más concentrada y más pura del veneno monoteísta. Porque combina, aunque muy mal, pero combina universalismo en la idea de Dios, pero particularismo en la comunidad. Trascendencia absoluta del cosmos, pero cerrazón en la identidad exclusiva. Lo que en otros contextos dio lugar a expansiones imperiales, como ya hemos dicho, en Israel produce un repliegue. Y esto es lo que le da la fuerza para resistir, pero a la vez le enferma a ese pueblo de una esterilidad cultural en lo cósmico. Esto no se acaba aquí, vamos a seguir analizando otros puntos del judaísmo, no por el simple hecho de criticar al judaísmo, sino para ver cómo ciertas ideas que hoy vemos en otras religiones o incluso en ideologías aparentemente laicas y aconfesionales, en realidad proceden en última instancia de esta religión que se inventa a principios de la Edad del Hierro, incluso a finales de la Edad del Bronce. Bueno, pues aquí lo dejo y que paséis un buen lunes.